5 del PDF. Ernesto creo que lo va a poner en la pantalla. Sí, sí, Ok. ¿Ah? ¿En qué parte de la charla? Estamos vamos a comenzar el párrafo grande, donde dice el matemático guión filósofo. Ahí está en el slide de la pantalla. Comenzaremos este bello estudio que lo terminamos en la última sección acerca de los grandes enemigos del espiritismo. Los más acervos, los más peligrosos son los positivistas, de la escuela de Augusto Comte, el gran positivista, que era un gran matemático de la Escuela Politécnica de Francia, y un día se levantó con la aventurera de que él es profeta. Los profetas es común en toda América, pero en Europa es tan extraño como un cisne oscuro, mencionaba ella sarcásticamente. El positivismo es una doctrina que dice que solo cree en el conocimiento que es adquirido por la ciencia, por los ojos, por lo que pueden ver. Eso es conocimiento positivo. Lo demás, lo que es metafísica y religión, que no son comprobados, según ellos, dicen que no es ciencia todo esto. Y nos quedamos que este profeta se levantó y sus discípulos se expandió su doctrina como un fuego devorador por Estados Unidos, Inglaterra y Alemania. Esta flamante filosofía ganó muchos adeptos en Francia que tenían entusiasmo, pero su entusiasmo no fue duradero. Y comentábamos a uno que era el filólogo Littré, que era francés miembro del Instituto de Francia y candidato perpetuo a la Academia Imperial de las Ciencias, cuya entrada le obstruía maliciosamente el obispo de Orleans. Se le impedía a este obispo porque él era agnóstico, él no creía, este filólogo Littré. Decía él, su nombre era Paul, hizo un diccionario importante de lengua francesa, decía él que el deber del hombre a sí mismo es instruirse, y el deber principal hacia los demás hombres es de instruirlos. Miren que esta demagogía. Este obispo, bueno, el obispo se llamaba Félix, él, al segundo intento ingresó a la Academia Littré. Este se oponía porque este era agnóstico. Escribió un popular libro antimasónico, este obispo de Orleans, católico, de los masones. 160, hay un llamado que esto lo dice Vaperao, Biografías Contemporáneas, artículo Littré, Smouse, los fenómenos de la magia superior. Este Vaperao era un francés famoso por hacer diccionarios, lexicógrafo, y Desmond, muy comentado en esta obra, periodista y polemista, escritor, escribió en contra de las sociedades secretas y en contra de la masonería. Él era un ultramontano. Y hoy comenzaremos el estudio en esta parte, después de ese breve resumen. Dice: el matemático filósofo Comte, el sumo pontífice, el papa sumo de la religión del porvenir, como la nombró, predicaba su doctrina al estilo de todos los profetas contemporáneos. Como decía, como profetizaba, divinizaba a la mujer divina y la ponía sobre un altar, pero la diosa, entre comillas, quedaba en la obligación de pagarse el pedestal, la peana. Los racionalistas, que tanto se burlaron de las extravagancias de Fiorelli y San Simón y con tanto desprecio ridiculizaron el espiritismo, los racionalistas se vieron presos como incautos gorriones en la liga retórica de este nuevo profeta Comte. Estos racionalistas, Fourier, por ejemplo, era un socialista utópico francés, uno de los padres del cooperativismo, las cooperativas. El carácter jovial con que hace algunas críticas hace de él uno de los más grandes satíricos de todos los tiempos. Fourier era uno y el otro era San Simón, filósofo, economista, teórico, socialista, positivista francés, cuyo pensamiento tuvo una influencia sustancial en la política, economía, sociología, filosofía de las ciencias y la historia. Este era San Simón, que fueron atrapados, hace una comparación muy interesante, como incautos gorriones, le dicen. Estos racionalistas que tanto despreciaban el espiritismo se vieron presos como incautos pajaritos en la liga retórica del nuevo profeta, que cayó en sus redes, totalmente enredado de Comte. Como si ni los más empedernidos ateos son extraños al anhelo congénito en el hombre de reconocer una divinidad, al ansia de lo desconocido. Los discípulos de Comte le siguieron atraídos por el aparente brillo de este fuego fatuo, hasta hundirse en un pantano sin fondo. Analizando a estos empedernidos ateos que tienen una costumbre muy arraigada, estos tienen genéticamente ese anhelo que tienen todos los seres humanos de conocer un ser superior,
Sin ese anhelo congénito por el hombre de reconocer una divinidad, al ansia de lo desconocido que tenemos todos, el ansia de lo desconocido, los discípulos de Conte le siguieron atraídos por este aparente brillo de este fuego fatuo. Estos fuegos son llamas que aparecen encima de animales o vegetales, especialmente en cementerios y pantanos. Dicen que es por la cantidad de gases. O unos dicen que es lo mismo que pasó con el Espíritu Santo, que en el día de Pentecostés descendió una llama sobre la cabeza de los discípulos, y así obraban milagros y hablaban otros idiomas sin necesidad de estudiarlos. Tenían ese CD adquirido. Ese fuego fatuo que cuando las personas lo siguen, caen en una trampa, en un pantano sin fondo, como estos discípulos cayeron, en este caso de Conte. Otros se burlan así, dice que Mahoma conduce a todos los musulmanes hacia un abismo y le ponen a él caminando ciegos y guiando a otros ciegos. Encubierto bajo la máscara de una falsa erudición que tienen estos discípulos, los positivistas se propusieron acabar con el espiritismo, mientras que por otra parte alardeaban de investigar sin prejuicio algunos de los fenómenos psíquicos. Uno de los objetivos de este positivismo era destruir el espiritismo y después la cristiandad, y colocar al nuevo profeta y la nueva religión del porvenir, que van a ser ellos mismos. Bueno, dicen esto, bueno, se propusieron acabar con el espiritismo, mientras que de otra parte alertaban de investigar sin prejuicio algunos de los fenómenos psíquicos. Tenían esa doble moral, decían que no, que lo iban a destruir y que iban a investigar sin prejuicio. Eran demasiado tímidos los positivistas para arremeter contra la iglesia cristiana. Eran cobardes, pues no tenían el valor de decir la verdad al Papa ni a las iglesias evangélicas, son misioneros que son financiados por falsas logias. Demasiados tímidos para arremeter contra las iglesias cristianas, procuraron minar, destruir la fe del hombre en Dios y en la inmortalidad del alma, principios fundamentales de toda religión. Fue la táctica que ellos tomaron. No atacaron al catolicismo, sino que empezaron a destruir la fe del hombre en la inmortalidad de su alma y en Dios, que son las bases de todas las religiones. Lo dice ella, demasiado tímidos, interesante, ¿no? Su táctica consiste en ridiculizar el espiritismo fenoménico, las apariciones en la bóveda, fantasma, que tantas pruebas suministra de la supervivencia del alma. Claro que sí, la vida post-mortem, hay fantasmas, existe el alma, ¿no? Normalmente es cuerpo que ahí queda. Polvo eres y polvo serás, como decía, pruebas, bueno, que tantas pruebas suministra de la supervivencia del alma, el espiritismo, y para atacarlo en su punto más flaco, los positivistas se apoyan por un lado de la falta de un método inductivo. No tenían método inductivo estos espiritistas, ¿no? Que todo el método aristotélico, científico, racionalista, que va de lo particular a lo general. Y comete muchos errores. Es mejor el método deductivo, que decía Platón, va de lo general a lo particular, viceversa. Bueno, ellos se basaron en el lado flaco de estos espiritistas, que tenían un método inductivo, y en las exageraciones de las doctrinas espiritistas. Y por otro, en la prevención de que la gente miran el fenomenalismo. La gente también, cuando hablan de fantasmas, se asustan, no, casas embrujadas, en esa parte, no, son poco los curiosos. De esta suerte se muestran estos positivistas quijotescos, como el Quijote de la Mancha, y benéficos, develadores, delatan, según ellos, el vulgo, monstruosa superstición. Así lo catalogan al espiritismo, una monstruosa superstición. Caballeros andantes, comparado con el Quijote. Veamos ahora hasta qué punto aventaja al espiritismo la ponderada religión del porvenir, instruida por Conte. Hasta qué punto lo aventaja. Y nos percataremos de que con mayor motivo merecen sus seguidores, sus prosélitos, el manicomio, donde aconsejaban recluir a los medios ellos con quienes se habían mostrado tan solícitos. Qué conclusión más profunda en esto, ¿no? Vamos a hacer una comparación entre el espiritismo y esta religión del futuro, ponderada, es que elogia sus propias virtudes, alaba las cualidades o acciones de alguna cosa, son bien fanfarrones. Y nos percataremos de que con mayor motivo merecen los seguidores de Conte el manicomio, donde ellos aconsejaban, los positivistas, recluir a todos los medios. Estaban locos, ¿no? Decían ellos, con quienes se habían mostrado tan solícitos para investigar sus fenómenos. Ante todo, conviene advertir que por lo menos las tres cuartas partes de los rasgos repulsivos del espiritismo moderno derivan de los materialistas, que aventurantemente se pasaron al campo contrario rápidamente. La causa de esa repugnancia, las tres cuartas partes de los rasgos repugnantes, repulsivos de este espiritismo son estos materialistas que se convirtieron rápidamente sin saber lo que es la base de ese movimiento. Conte
ha descrito repugnantemente la fecundación artificial en la mujer del porvenir. Estamos hablando de 1800. Como todo esto después se cumplió, lo que es las sociedades modernas, la fecundación artificial, a los alquileres de vientre, todo esto ya existe. Comte ha descrito, dice, repugnantemente esta fecundación artificial de la mujer del porvenir. Hermana mayor, esta fecundación es la hermana mayor del Venusto ideal de los partidarios del amor libre. Venusto viene de Venus, que es la diosa del amor, la Afrodita, de la belleza, que es hermoso, lindo y agraciado. Bueno, esta es la hermana mayor de la fecundación, es ese Venusto ideal de los partidarios del amor libre. O sea, para más adelante la poligamia, que está en muchas sectas cristianas, algunas. Las futuristas enseñanzas, futuristas de los lunáticos discípulos de Comte, han contagiado a algunos pseudo-espiritistas, falsos espiritistas, hasta el punto de inducirles a formar comunidades societarias, asociaciones entre positivistas con espiritistas, pseudo-espiritistas, aunque ninguna duradera, pues su carácter distintivo era una especie de animismo materialista, recubierto una tenue capa de filosofía similar, esmaltada, decorada de enrevesados nombres griegos, que mezcla estos no espiritistas, que esto era una creencia animalista, esto es una tendencia filosófica que consiste en animar los fenómenos de la naturaleza, que cree que detrás de cada objeto de la naturaleza se oculta un espíritu que las dirige. Es verdad. Por ejemplo, los griegos hablaban de Olo, que es el dios de los vientos, que los soplaba, los tenían en una isla cautivos, y cuando los liberaba formando las grandes tormentas y huracanes. Y también lo decían lo mismo de Boreas, que estaba en una parte del polo ártico, que era el que causaba toda la frialdad cuando él respiraba y exudaba ese gran frío. Animaban todos estos fenómenos naturales, los vientos, las lluvias y las ventiscas, la nieve. Bueno, esto es la mezcla entre espiritistas, pseudo-espiritistas con los discípulos de Comte, que hicieron unas sociedades societarias, esmaltadas, dice una filosofía con regresados nombres griegos, para además como un nombre científico, ¿no? Para confundir más gente. Y una parte muy interesante. Propuso Platón, el gran iniciado, que para mejorar la especie humana se eliminaran los individuos enfermizos y deformes, prohibirles su reproducción, y se fomentasen los matrimonios entre los más robustos ejemplares de la raza. Increíble, lo más fuerte. Esto está acá en una nota muy interesante que está en La República, en el libro quinto. Este capítulo es el más polémico de todos, el capítulo quinto. Trata de la posición social de las mujeres. Platón era bastante correcto en ese punto, decía que las mujeres merecen el 50% de todo poder político, religioso, etc. Así que hablaba de la posición social de las mujeres. Estamos hablando más de 2000 años atrás, 2500, por lo menos, la de Platón ya hablaba de todo eso, que la Iglesia Católica después tomó el poder y la mujer la censuró porque tenía más capacidad intelectual que el hombre. Entonces, bueno, decía Platón que es como lo compara con un organismo, ser humano, que tenemos dos brazos, izquierdo y derecho, y solo usamos la derecha, van a ser muy limitadas las cosas que hacemos si no usamos la izquierda también. Y cuando se unen las dos y cooperan, todo sale extraordinario. Así él más o menos lo matizaba, lo comparaba con la posición de las mujeres. Que también hablaba de este libro quinto de la comunidad de bienes, un socialismo o un comunismo más utópico, que todo es de todo es de la sociedad, todo lo compartimos, y también hablaba de la eugenesia, que lo comentamos antes, que es el buen nacimiento, que es la manipulación de la procreación, como decía más arriba Platón, y también habla de este capítulo quinto de la clase especial de los guardianes y de los reyes filósofos. La eugenesia fue muy tomada, no es moderno del movimiento alemán, esto es más antiguo, hasta Platón hablaba de esto, ¿no? Que solo... Pero aquellos fueron más radicales los alemanes en este punto, hicieron muchas patrañas, dicen de que, bueno, metían campos de concentración, cámaras de gases, los que tenían síndrome de Down, etc. También habla ese capítulo 5 sobre una clase especial de los guardianes de la República, y que ellos iban a vivir aparte, y de los reyes filósofos, que es lo máximo, que es lo que debe gobernar, es un rey filósofo, un rey con sabiduría. Decía Platón, el mal castigo cuando un buen ciudadano no quiere gobernar, es que lo gobierne el mal ciudadano. Más o menos decía eso. Un libro muy interesante, La República, bastante denso, comienza a hacer esos diálogos con un prefacio del mito de las cuevas, que lo hemos comentado bastante, y una plática que tuvieron Sócrates, Platón y con otros grandes amigos de ellos, y comenzaron a hablar sobre la forma ideal, como ellos conjeturaban que iba a ser la sociedad perfecta. Así, bueno, propuso Platón en La República, vamos a repetir, que para mejorar la especie humana, se eliminaran los individuos enfermizos y deformes. Esto no es de los nazis. Y se fomentasen los matrimonios entre los más fuertes ejemplares de la raza.
bueno, esto me decían, hay un amigo me contó una historia, ¿no? Que supuestamente habían creado una ley de que nada, que iban a desjudaizar lo que es la sangre alemana, nada de principios judíos, ni en la Biblia, ni en la religión, ni en política. Los odiaba mucho porque decía que ellos inventaron la guerra, por ejemplo, la Primera y Segunda Guerra Mundial, que ellos mataron al archiduque Francisco José de Hamburgo, que comenzó la Primera Guerra. Después ellos hicieron el golpe de Estado los comunistas de Lenin, Rusia se rindió, Alemania había ganado la Primera Guerra, pero como había grandes generales masones y judíos, ellos conspiraron para que Alemania perdiera la guerra ganada. Y ahí vino el gran odio, que nació en este cabo, que fue protagonista de esa guerra, no en Sogne y la otra, y él se dio cuenta de que podían conquistar Francia, pero su jefe le daba órdenes totalmente contrarias. Después comenzó el gran odio por todo lo que pasó. Al final destruyeron los imperios, el austrohúngaro, el imperio ruso, el imperio alemán, el Kaiser, y después vino lo que es las repúblicas comunistas del Weimar y otras, Rosa Luxemburgo, Karl-Leverkia. Bueno, entre más, esto está mucho en los protocolos de los sabios de Sion, que es un libro muy antiguo, donde estaba supuestamente el plan que tenían los judíos para conquistar el mundo, valiéndose la masonería, el comunismo y el supercapitalismo. Bueno, le decían, bueno, Platón, lo más robusto, mejorar la especie humana, no era de esperar que el genio de nuestro siglo, Comte, que lo comparaban con Newton, no obstante sus presunciones de profeta, forjase nuevos planes en su cerebro. Y como buen matemático que era, combinó hábilmente unas cuantas utopías antiguas, le dio un matiz plástico y apoyado en el pensamiento de Platón, engendró la mayor monstruosidad nacida del cerebro humano. Así lo cataloga Elena, la mayor monstruosidad. Estas utopías son interesantes. Esta palabra viene de un mito, de una isla imaginaria, una isla blanca, podemos decir nosotros, con un sistema político, social, legal, religioso, perfecto, como está supuestamente oculto en el desierto de Gobi, lo que es la chambala o lagarta, el changri, la que dicen. Esto fue, bueno, en Occidente, fue ideado por Tomás Moro, que escribió un libro sobre utopía, que es un gran plan, proyecto, doctrina o sistema deseable que parece de muy difícil realización. Así Conte... Hola, sí, habla. Ernesto, disculpa, en lo que estás leyendo tú ahorita está plasmado en Mi lucha de Hitler. Todo lo que está aquí, yo he leído Mi lucha y está exactamente lo que está describiendo aquí en esta parte que acabas de leer. Solamente. Sí, mira, hay que ver que en esa época hubo la revolución cultural en Alemania y la teosofía fue uno de los países donde más influyó en el pensamiento colectivo, en el pueblo alemán. Y muchos grandes generales como Ludendorff, que peleó en la batalla con Hindenburg, ellos también estaban en bastantes corrientes teosóficas. Él decía que recibía comunicación del mismísimo Odín, decía que lo que es Ludendorff. Y bueno, el cabo Hitler, como decíamos, una de las cosas que más ocultan, que él alcanzó su gran poder, desarrolló su mente a un grado muy alto, fue gracias a la sabiduría, porque él era un lector muy asiduo de la doctrina secreta y ahí sí sin velo, que es lo que no te cuenta todo el sistema, para que como estos libros dan poder, porque te da conocimiento. Entonces así fue como ese cabo, que no era un nadie, era de otro país, era de Austria, nació en Inn, que era la frontera con Alemania, y se fue a Baviera a luchar por otro país, y de repente ya comenzó su movimiento con todo esto, sus grandes discursos, sus grandes elocuencias, bueno, a cualquier persona lo apantalla ver a ese hombre hablar, ¿no? Como Demóstenes, dicen en su época, era uno de los grandes, más grandes locutores que ha habido en la Tierra. Y bueno, Mi lucha, Mexicano, fue escrito en la prisión que estaba con ay, se me olvidó el nombre ahorita. Bueno, la presión estuvo ahí en Landenberg, y ahí se ofreció voluntariamente a uno de sus compañeros para estar con él, para que no estuviera solo, que era un alemán, vivió muchos años en Egipto, y después desarrolló bastantes teorías con él. Y ahí comenzó la redacción de ese libro, Mexicano, Mi lucha. Bueno, esto es la Venecia, Platón, como él lo comenta, el genio de nuestro siglo. Rudolf Hess, se llama Rudolf Hess, que después se voló en un avión a plena guerra, se fue a Inglaterra a buscar la paz. Rudolf Hess dice: es preciso advertir que no atacamos a Comte como filósofo, no como filósofo lo atacamos, sino tan solo como innovador en la notoria confusión de sus ideas sociales, filosóficas y religiosas. Resplandecen con frecuencia algunas observaciones y juicios tan lógicos en el fondo como brillantes en la forma, cuyo fulgor, parecido al de un relámpago en noche tenebrosa, acrecienta las tinieblas luego de extinguido. Qué comparación más hermosa nos hace, como una noche sin electricidad, y respetamos una oscuridad sin luna llena,
y de repente viene un relámpago a medianoche que ilumina, pero después acrecienta las tinieblas, luego de extinguido esta estrella fugaz. Es interesante en esa confusión, vamos a repetir, de las ideas sociales que plantea él, filosóficas, religiosas, resplandece con frecuencia muchas observaciones y juicios tan lógicos. Y en el fondo, como brillantes en la forma, cuyo fulgor, parecido al del relámpago en la noche tenebrosa, acrecienta las tinieblas luego de extinguido. De sus obras podría entresacarse un volumen de aforismos, sutras, pensamientos cortos, verdaderamente originales, que definen con sumo acierto la mayor parte de los males de la sociedad, como le decía aquel después antes de Suiz, con los viajes de Gulliver. Dice, bueno, los males de la sociedad, pero ni en su pesado curso de filosofía positiva, ni en su paródico catecismo de la religión positivista, se encuentra la más ligera insinuación de posible remedio. Tanto analiza las cosas que están tan malas, pero no nota lo más importante, que son soluciones pragmáticas para resolver ese veneno, para tener la cura, el antídoto. Bueno, estos son un catecismo que hizo Olco, el budista, que son preguntas y respuestas cortas acerca de las bases fundamentales de una doctrina. Este era bastante paródico, el libro positivista, el pesado curso, ¿sabes cuántos tomos eran? De filosofía positivista en su paródico catecismo. Es una imitación burlesca o irónica en una obra artística o novela. En su paródico catecismo de la religión positiva no se encuentra la más ligera insinuación de un posible remedio. Los discípulos de Comte vienen a suponer que las doctrinas de su maestro son demasiado sublimes para que las comprenda el vulgo. O sea, son demasiado elevadas, pero eso no lo comprende el vulgo, porque son demasiado elevadas para su nivel intelectual. Son ideas sublimes que alcanzan un nivel elevado en la escala de los valores morales, intelectuales o estéticos. Es algo sublime, algo sublimar, para que lo comprendan el vulgo. Pero comparando los dogmas del positivismo con la interpretación que le dan sus apóstoles, se echa de ver la contradicción del fondo. Pues mientras el sumo ponte, el papa de esta religión, dice que la mujer ha de dejar de ser la hembra del hombre. Interesante, esto es muy cierto, ¿no? Deben ser 50-50. Para la mujer debe dejar de ser la hembra del hombre, y los legisladores positivistas, sus discípulos, dicen lo siguiente, afirman que en el matrimonio y en la familia debe ser la mujer consocia, socia del hombre, dispensada de toda función materna. No va a tener función materna. A cuyo efecto proyectan una futura institución, matrimonio, en la que las funciones de la maternidad queden sustituidas por aplicación a la casta esposa de una fuerza latente. No faltan sacerdotes laicos del positivismo que preconizan la poligamia y aseguran que sus doctrinas contienen la quinta esencia de la filosofía espiritualista. Un párrafo bastante interesante que lo vamos a analizar ahora, un poco más lento. Aquí, bueno, dogma, los positivistas, lo que decía Ponte, las contradicciones entre su profeta con sus discípulos. Bueno, que decía Ponte, la mujer ha dejado de ser la hembra del hombre. Esto está llamado, está en Comte, Sistema de Política Positivista, tomo 1, página 203 y siguiente. La mujer debe ser la hembra del hombre, y sus discípulos, legisladores, positivistas, afirman que en el matrimonio, número 1, y en la familia, que es la base de toda la sociedad, debe ser la mujer consocia. Debe ser, bueno, miembro de una asociación con respecto a los demás sociedades. Debe ser socia. Que la mujer debe ser la socia del hombre, no inferior, sino socia, mano y mano, dispensada de toda función materna. Digo, aquí está la función materna, esto está en la misma parte, pero en la página 303, idem. Y a cuyo efecto proyectan una futura institución, lo que es este matrimonio, en el que las funciones de maternidad queden sustituidas por la aparición a la casta esposa de una fuerza latente. La aparición, entre comillas, esto es burlesco, esto es ironía que nos hace Elena, la aplicación a la casta esposa de una fuerza latente. Bueno, esta fuerza latente dice que la fuerza latente es la esposa que ya no será madre. Bueno, estamos hablando de lo que es feminismo puro y duro, como comentamos, in vitro, posteriormente, fecundación, etc. Esta fuerza latente, bueno, esto es una pseudometafísica, una pseudometafísica teoría destructiva, como las tonterías que habla Samuel Wewer. Esto es financiado por grupos de poder como la masonería para que el hombre se pierda.
para degenerar y depravar la población. La fuerza latente estaba destacando en la misma parte, 164, sistema político positivista. No faltan sacerdotes laicos del positivismo que preconizan, alaban públicamente la poligamia, como dicen estos grupos religiosos, una creación en Estados Unidos, alababa la poligamia y aseguran que sus doctrinas contienen esa quinta esencia, que es el éter, que contiene esa quinta esencia, que le revelaba todo de la filosofía espiritualista. Este párrafo puede estar un poco mal traducido. Este Clement Terris, que es el traductor de esta obra, cometió muchos errores a cada rato, no hizo una traducción literal, sino él le puso muchas cosas de su propio cerebro. Y bueno, dicen, según los teólogos católicos, pasamos de la ciencia al teólogo, a la otra mano, cuya eterna pesadilla es el demonio. Por todas partes viene el demonio. Con Hollywood viene otro el demonio. La droga es el demonio. Que la infidelidad es el demonio. Bueno, los teólogos católicos, cuya eterna pesadilla es el demonio. La mujer futura descrita por Comte, según ellos, caerá en el poder de los incubos. Ya veremos qué es eso. Pero a juicio de más zumbones, burlistas, autores, la divinidad del positivismo, su Dios será una yegua de 2 patas. Hasta ahí lo llega el punto. Una yegua de 2 patas, un pedestal, una yegua. Por la parte reproductiva. Bueno, estos teólogos católicos, la eterna pesadilla es el diablo. Cuando escuchan sobre el positivismo, dicen que la mujer futura, descrita por Comte, caerá en el poder de los incubos. Estos son fantasmas de la demonología medieval, sucubos e incubos, evocados de las regiones invisibles, llamados materializados de esas regiones por la pasión y concupiscencia humana. Son vampiros y elementales sin alma, sedientos de sangre. Son como un ejemplo de la empusa. Esto es bastante interesante en la vida polemidatiana. Tenía un gran discípulo que lo aconsejaba bastante y de repente se dio cuenta que había caído enamorado y él lo miró su futuro, que era un poco negativo, y que él le presentó a la novia y era una vampiresa, una empusa, y ahí él la desenmascaró en la propia boda, que ella chupaba sangre, y él le amenazaba con su fuerza, con su voluntad, y ella confesó todo. Esto está literalmente en la vida de Apolenio de Tiana, de la empusa, sedienta de sangre. Bueno, así que la mujer futura iba a caer en manos de los demonios, los incubos y sucubos, pero a juicio de más burlones, zumbones, autores, la divinidad del positivismo será una yegua de 2 patas. Imagínense ese pedestal, una yegua. También Littré, el discípulo francés, filólogo, hace prudentes restricciones al aceptar el apostolado de tan maravillosa religión. Estaban un poco críticos con esas restricciones que dice. Decía así, en 1859, Littré asegura Comte que no solo ha establecido los principios, trazado los perfiles y descubierto el método, sino también las consecuencias necesarias para levantar el edificio social, religioso del porvenir. Imagínense, toda esta profecía, levantar ese edificio social y religioso, a los dos le dio Comte. Bueno, Comte ya había establecido los principios, trazado los perfiles, los planes y descubierto el método, incluso el método, imagínense el método. No el método, sino también las consecuencias necesarias para levantar ese edificio social y religioso del porvenir, el positivismo. En esta segunda parte nos reservamos la opinión, continúa Littré, al propio tiempo que aceptamos sin reparo en herencia el conjunto de las primeras. Estaba un poco analizando si se iba a levantar ese edificio social y religioso del porvenir, pero estaba de acuerdo con los primeros principios, los perfiles, etc. Toma una nota que está a 166, esto está sacado de Littré, algo de filosofía positivista, es el llamado al pie de la nota. Pero más adelante añade Littré, en su magistral obra, Sistema de Filosofía Positiva, establece Comte las bases de una filosofía que con el tiempo ha de suceder a la teología, la del porvenir, y a la metafísica también. ¡Wow! En esta obra expone, como no podía menos, su directa aplicación al gobierno de las sociedades. Estaba como Natán diciendo a todo el mundo cómo deben gobernarse un profeta judío. Como no podía menos, dicta ahí su directa aplicación al gobierno de las sociedades. En lo que comentamos la última vez, por ejemplo, que estas ideas se tomaron por mucha parte, como pasó con Brasil, que en su bandera está el planeta azul, está en verde la Amazonía, y decían ahí en el centro orden y progreso. Ahí faltó lo que es la palabra altruismo, esta es la tríada de Comte, orden, progreso y altruismo. Bueno, las tres, pero los brasileños colocaron orden y progreso. La filosofía positivista también cayeron, bueno, muchos países fueron tragados por esa mentira.
establece Comte las bases de una filosofía, de una sabiduría que con el tiempo ha de suceder la teología y a la metafísica. En esta obra expone, como no podía menos él, con su gran ego, ¿no?, el profeta, su directa aplicación al gobierno de las sociedades, el positivismo al servicio de las sociedades. Como quiera, que no advierto nada caprichoso, arbitrario en estas doctrinas, y en cambio, dice Littré, encuentro verdadera ciencia aquí. Mi adhesión a los principios de Comte se extienden a sus esenciales consecuencias. Ya, aquí se en el párrafo de arriba se contradijo, estaba dudando un poco, pero aquí ya cayó todo como decía al principio, como un gorrión atrapado incautamente en las fauces de una serpiente. Littré se ha mostrado digno discípulo del profeta, pues todo el sistema de Comte nos parece basado sobre equívocos. Eso ya Elena nos dice esto, equívocos, toda su base. Donde dice positivismo, debemos de leer nihilismo, es la negación de toda creencia, ¿no? El nihilista. Corriente de pensamientos que niega toda creencia, principio o dogma, bien sea de carácter religioso, político o social. La etimología significa doctrina de la nada, o sea, donde todo lo que diga positivismo, vamos a poner ahí nihilismo, escepticismo. Donde dice castidad, leer lo contrario, impudicia, como decían con la fertilización con las mujeres, falta de poder, falta de honestidad. Y así a todo lo demás. Como quiera, que es una religión fundada sobre bases negativas, no sobre virtudes, sino sobre vicios. Difícilmente puede llevarlas sus prosélitos a la práctica, sin decir que lo negro es blanco. Le iba a transformar todo, le dio un lavado de cerebro a sus discípulos. Bueno, interesante conclusión, toda esta doctrina, que no es la religión, no es la religión del futuro, dice, bueno, que está fundada sobre bases negativas y difícilmente se puede decir blanco lo que es negro. Sigue Littré. La filosofía positivista no acepta el ateísmo. No lo acepta el ateísmo. Porque el ateo no tiene la mente emancipada, no tiene la mente madura, según ellos, ¿no? Sino que a su modo es un teólogo que explica cómo le place las esencias de las cosas, ¿no? Tal cosa que la ciencia, ¿no? Que el carbono, el hidrógeno, el nitrógeno se unieron, bueno, el protoplasma de Hubble, etc. Que explica cómo le place la esencia de las cosas y presume conocer su origen. Punto suspensivo. El ateísmo es sinónimo de panteísmo, de un extremo al otro. Y este sistema también es todavía enteramente teológico y pertenece a la escuela antigua. Como habla Littré con ese ego, con esa falsa erudición. Esto acabo de Littré, algo de filosofía positivista. Volumen, capítulo 7, página 57. Bueno, aquí interesante. Bueno, que critican a los teólogos y a los ateos porque no tienen la mente más y paga. Todo es lo contrario. El ateo es un teólogo, esto sarcásticamente lo dicen, ¿no? El ateo es un teólogo que explica cómo le place la esencia de las cosas y presume de conocer su origen. El católico te va a decir lo contrario, no, que fue Adán y Eva, que la serpiente, que el árbol de la vida, el árbol de la inmortalidad, del bien y el mal, que la expulsaron del paraíso, pusieron un querubín con una espada de fuego, más él todas esas alegorías como si fueran reales. Es un teólogo que explica cómo le place la esencia de las cosas y presume de conocer su origen. El ateísmo es sinónimo de panteísmo, el panteísmo una corriente filosófica más adecuada, un sistema de creencias que sostiene que la totalidad del universo, todo el cuerpo del universo, es la única deidad, naturaleza y cosmos. Esta cosmovisión y doctrina afirma que el universo entero, la naturaleza y Dios son lo mismo todo, universo, naturaleza y Dios, el hombre y Dios hermano. Estos son los panteístas. Pan viene de todo, teísmo, la creencia en todo, pan, es panamericana, pan. Bueno, este sistema es todavía enteramente teológico y pertenece a la escuela antigua, ellos son los modernos. Perderíamos el tiempo si prosiguiéramos citando pasajes de estas paradójicas disertaciones. Como dice Elena, perderíamos el tiempo analizando más esto. Esto es algo paradójico, es contrario a la opinión común. Comte llegó al colmo de lo absurdo al dar el nombre de religión a su nueva filosofía, religión, religare. Y como suele acontecer en estos casos, sus discípulos sobrepujaron el absurdo. En la nueva religión, el nuevo Dios, supuestamente quería tal vez suplantar a Jesús, que lo adoren a él en vez que al otro. Estos son filósofos postizos que brillan en las academias positivistas de Norteamérica, como una luciérnaga en comparación de una estrella. Qué frase, ¿no? Como una lucierna que brilla verde y la vemos arriba un sol larguísimo. ¿Cómo podemos comparar algo tan pequeño? Una lucierna con un sol. Esos son estos filósofos positivistas, postizos,
que brillan esas academias positivistas, brillan, ¿no? Como luciérnagas, de Norteamérica como una luciérnaga en comparación a una estrella. Delatan con toda amplitud sus opiniones al comparar el sistema de pensamiento y vida planeado por el apóstol francés con las necedades del espiritismo. Lo va a comparar, que por supuesto sale mal parado de esta comparación. Los discípulos positivistas, ¿no? Comparan el sistema de pensamiento y vida del positivismo con el espiritismo. Vamos a esa balanza. Planeada por este apóstol francés, lo compara con las necedades del espiritismo, que por supuesto sale mal parado del cotejo, como son ellos los que escriben esta parte, ¿no? Los positivistas. Para destruir es necesario reedificar. Otro sutra, ¿no? Para destruir es necesario reedificar. Hablando de los bosques, comentaba al principio, dicen, bueno, que los bosques no se queman si no es por sus propios árboles. El bosque no se quema. Bueno, un dicho, un pensamiento sufí, bueno, de los árabes, esto. El bosque no se quema si no es por sus propios árboles. Tiene implicaciones filosóficas, el mal solo entra cuando uno lo permite. Planeado por el apóstol francés, lo comparan. Bueno, para destruir es necesario reedificar, muy cierto, exclama Comte, citando a Casaudier. Sin conformarse con su pensamiento y sus discípulos explanan el aborrecible sistema con que pretenden sustituir el cristianismo, el espiritismo y aún los métodos científicos. El objetivo de estos positivistas es destruir todo y ellos edificar bajo sus propios pensamientos, bajo sus propias trampas. Bueno, sin conformarse con su pensamiento de Comte y sus discípulos explanan el aborrecible, o sea, van a explanar el aborrecible, causa horror, sistema con que pretenden destruir o sustituir el cristianismo, número uno, el espiritismo y aún los métodos científicos de la ciencia. Uno de ellos dice, el positivismo es una doctrina integral que repudia por completo toda creencia teológica y metafísica, toda modalidad sobrenatural y por consiguiente el espiritismo en primera línea. Según él, doctrina integral, espiritismo, no el positivismo, que repudia por completo la creencia teológica, el cristianismo y metafísica, y toda modalidad sobrenatural y por consiguiente el espiritismo. Repugnancia, causa horror, de que es vergonzoso. O rechaza algo, niega algo que es vergonzoso o infame. El verdadero criterio positivista sustituye al estudio de las leyes invariables de los fenómenos, como la ciencia, el método científico, ¿no? Por el de sus causas inmediatas. Hay una sustitución, creo que las causas inmediatas, en vez de conocer las leyes, invariables leyes de los fenómenos, porque ocurren. Como hace el método científico, y ellos van a buscar las causas inmediatas, los supuestos noúmenos, que no los van a encontrar porque no son físicos, están en otro plano, pero es lo que ellos no entienden. En este concepto también repudia el ateísmo, porque al fin y al cabo el ateo es un teólogo en el fondo, está invertido, pues no difiere de los teólogos en el planteamiento, sino en la solución del problema. Así lo dice bueno, repudia también a los ateos y a los creyentes, porque al fin y al cabo el ateo es un teólogo, dice, en el fondo, como lo dijo más arriba anteriormente, pues no difiere de los teólogos en el planteamiento, sino en la solución del problema. Y por lo tanto, es inconsecuente, o sea, no está de acuerdo, no mantiene correspondencia lógica entre las ideas y el comportamiento. Dice una cosa y es la contraria. Los positivistas rechazamos todo problema inaccesible a la mente humana. Lo rechazamos, todo problema inaccesible. Pues de lo contrario, malgastaríamos nuestras fuerzas en la imposible indagación de las causas primeras. Interesante esta parte. Rechazan todo problema que supuestamente es inaccesible a la mente humana, como el Parabrahman, como el Seruana Kerrene, la Seidá, etc. Pues de lo contrario, malgastaríamos nuestras fuerzas en la imposible indagación de estas causas primeras. Por lo tanto, el positivismo da satisfactoria explicación del mundo, satisfactoria explicación, y de los deberes del destino del hombre. Qué lindo programa. Por lo tanto, el positivismo da satisfactoria explicación del mundo, según lo que ellos dicen, y de los deberes del destino del hombre. Esto a cabo de 168, espiritismo y charlatanería. Son estafadores que estafan a la gente con el afán de conseguir algún beneficio económico usando el engaño o la superchería, un charlatán. Que lo sacó Littré. Esta parte dice: mitiguemos el brillo de este programa con el juicio crítico del insigne Jaré, quien dice a este propósito: la filosofía positivista de Comte es en último término puramente negativa. Pues ya la analizamos, esta base.
pues afirma la inutilidad de perder el tiempo en indagar los inescrutables orígenes de las leyes de la naturaleza. Inescrutables. Vamos a mitigar este programa positivista con el juicio crítico que hace este científico Haré, que se subrayaría mucho, quien dice este propósito siguiente: la filosofía positivista de Comte es en último término puramente negativa, pues afirma que es inútil perder el tiempo en indagar los inescrutables orígenes. Es imposible conocer orígenes de las leyes naturales. ¿Qué producen las leyes? Los puruchas, los espíritus, las conciencias, los Dianis Chohanes, los arcángeles, los sefirotes, los prayapatis, etc. Por consiguiente, los planetas se mueven, Júpiter, Venus, Saturno, ¿pero quién nos mueve? Si se mueven tienen vida, todo lo que mueve tiene vida, es los espíritus de los planetarios. Por consiguiente, como nosotros nos movemos por el espíritu y el alma que tenemos, el cuerpo después queda y todo esto sale. Por consiguiente, esta doctrina se funda en la ignorancia de las causas y medios de las leyes en que forzosamente ha de permanecer el hombre. Ignorancia, a pesar de las pruebas referentes al mundo espiritual. No lo quieren ver. No pueden y no quieren verlo tampoco, como el ciego aquel. Veremos, dijo el ciego. Así es que mientras el ateísmo queda recluido en los dominios de la materia, el espiritismo se mueve en un campo de tan dilatado espacio como la eternidad con relación a la vida humana y como las insondeables regiones siderias del universo respecto al área habitable de nuestro planeta. Qué bella comparación, o sea, al final. Esto es sacado de Haré, del positivismo, página 20. Interesante lo que decía Haré, ¿no? Es una comparación, así que mientras el ateísmo queda recluido en los dominios de la materia, los ateos son materialistas, todo solo es materia, es su diosa, el espiritismo, en cambio, se mueve en un campo de tan dilatado, tan amplio espacio como la eternidad con relación a la vida humana. ¿Qué comparación hace? No? Como comparar la eternidad con la vida efímera de un ser humano, lo que es eterno. Y también como son las insondeables regiones, que está muy hondo, ¿no? Como las insondeables regiones siderias del universo respecto al área habitable de nuestro planeta, que solamente vemos estas constelaciones, estos soles, Betelgeuse, Aldebarán, Antares, etc., en Escorpión. Bueno, ahí está el área habitable, una comparación muy bella, dos comparaciones, un espacio y tiempo, la vida del ser humano con la eternidad y el otro con el espacio de nuestro pequeño planeta. En suma, el positivismo arremete igualmente contra la teología, también arremete, lucha, lo destruye, ataca en furia. En suma, el positivismo arremete igualmente contra la teología, la metafísica, el espiritismo, el ateísmo, el materialismo y la ciencia, con amenazas de invalidarse a sí misma también. Estaba contra todo, ¿no? Teología, ciencia, metafísica, psicología, materialismo, ateísmo, etc. Opina de Mirville que, según la filosofía positivista, la mente humana no logrará equilibrarse hasta que la psicología se considere como un laxante cerebral y la historia como un laxante social. Este de Mirville, un comentado del marqués Jules de Mirville, erudito, escritor, iluminista francés, ultracatólico, ultramontano. Según dice él, la filosofía positivista dice que la mente humana, opina de Mirville que según la filosofía positivista, la mente humana no logrará equilibrarse, ¿cuándo se va a equilibrar? Hasta que consideren la psicología como considerada como un laxante cerebral. Un laxante es para expulsar lo que es parte. Esta parte dice, bueno, que la psicología sea un laxante cerebral. Todas las palabras que se pueden sacar, que pueden ser bellas, sublimes, como obscenas también, como un laxante cerebral, la psicología, ahí sí se va a equilibrar la mente, y cuando la historia sea un laxante social, para expulsar la escoria, no la historia. El Mahoma moderno, Comte, empieza por despojar al hombre del alma y de la fe en Dios, le quita el alma y la fe en Dios, para hundir después inadvertidamente las entrañas de su propia doctrina, la afiladísima espada de la metafísica, cuyos golpes presumiera evitar. Otra comparación, ¿no? Lo caricaturiza. El Mahoma moderno empieza, como dijimos, a destruir lo que eso. Eran tímidos para luchar contra la religión, entonces emplearon el método para destruir los dos pilares, la creencia del hombre en la inmortalidad y en Dios. Este Mahoma moderno empieza por despojar al hombre del alma y de la fe en Dios, para hundir después esa espada inadvertidamente en su corazón, en sus entrañas, de su propia doctrina. Entonces esa espada que es la afiladísima espada de la metafísica, cuyo golpe presumiera evitar. De este modo no quedan en su sistema ni vestigio ni huella
de filosofía. No hay nada de sabiduría aquí. De un discurso pronunciado en 1800. Hasta ahí, Ernesto. Ok, está bien, hermano, está bien, excelente. Ahora vienen las preguntas, los comentarios, ¿no? Marca dónde quedamos, Ernesto. Ok, está bien. Aquí Roberto tiene varios apuntes. Ajá. Don Pedro también está ahí, ¿verdad? O es Giselle. ¿Así me escuchan? Sí, sí te escuchamos. Entonces, todo este rato estar escuchando todo este conocimiento, pues me remonté a 1970, filosofía y letras. En aquel tiempo, el materialismo dialéctico, el materialismo histórico, se fundaba básicamente en la República, en Platón. Hoy en día, pero yo preguntando, primordialmente se enfocan más a los diálogos de Platón. O sea, le dan más énfasis. Puesto que en aquellos tiempos había un materialismo muy ortodoxo. Hoy en día se dan tintes de filosofía arcaica. Pregunté yo, ¿algo de Blavatsky? Y dicen, bueno, algo, así veladamente, pero es algo. Entonces, escuchando todo este momento, me remonté yo a aquellos tiempos donde filosofía, pues nos adentrábamos a ver básicamente la genealogía del hombre, básicamente ver antropogénesis y cosmogénesis desde un punto materialista. Leímos, sí, a Marx, a Lenin, Engels, Parín, etcétera, etcétera. Libros de texto para los semestres, varios autores. Y en todos se hablaba básicamente pues, de ese materialismo ortodoxo. Hoy en día, insisto, que han ido cambiando. E incluso han hablado, yo digo, ¿cómo que han hablado de eso? Incubos y sucubos, las tendencias paranoicas, las afinidades psíquicas conforme a distorsiones de percepción. Han hablado bastante que decimos, bueno, ya están tratando algo de ocultismo. No pude yo preguntar qué libros se están llevando ahorita y cuáles de apoyo, libros de apoyo. Pero me llamó mucho la atención varios puntos que estuve yo hilvanando, entretejiendo para en sí armar el tejido de conocimientos de filosofía de aquellos tiempos que pues insisto que difieren ahorita. Hay mucho que comentar, muchísimo. Todo es un contexto muy importante porque es en el devenir y el desarrollo de la filosofía de todo el mundo. Porque aquí y en Alemania, en Rusia, pues se hablaba de marxismo, leninismo, etcétera, y de incluso de Dupotet, bueno, que infinidad de autores, ¿ah? Que hablan en sus libros sobre ocultismo. Hay mucho que comentar. Ahorita me entusiasmó estar escuchando todo esto. Y le dejo la palabra a quien quiera opinar. Gracias, don Pedro. Nosotros en El Salvador estudiábamos algunos documentos en el Partido Comunista. Estudiábamos la filosofía de Pulitzer. No sé si alguna vez tuvieron ustedes acceso a eso.
También veíamos los clásicos del marxismo a través de Marta Harnecker. Marta Harnecker fue una joven chilena que estuvo viviendo era hija de padres alemanes, pero nacida en Chile, y luego ella se fue a la Sorbona a estudiar a la Sorbona en Francia, y ahí conoció a un oficial de la policía secreta cubana, y se hizo esposa de él. Entonces ella le estudió, hizo varios libros, muchos libros de filosofía marxista-leninista, de las cuales nosotros en Centroamérica tuvimos mucho que ver, mucho que estudiar con respecto a esta señora Marta Harnecker, de la cual aprendimos muchísimo. Yo les comentaba la vez pasada que dentro de mis estudios que yo tuve, porque yo me mamé toda la filosofía marxista-leninista, el materialismo dialéctico, el materialismo histórico, el 12 Brumario de Francia, la Bastilla, todo lo que es marxismo-leninismo, yo me lo mamé, yo fui ideólogo del partido. Pero yo me leí un documento que fue fue escrito por un poeta salvadoreño, uno que murió lo asesinaron, pues fue asesinado por los mismos compañeros revolucionarios, y él creó un documento. Este señor es el gran poeta Roque Dalton, que se llamaba Biografía del Salvador, la historia de Miguel Mármol, un comunista del Salvador, que fue uno de los sobrevivientes de 1932, de la masacre de 1932. Y yo empecé a leer esta biografía de El Salvador dentro de mis estudios. Me lo mamé también el documento. Y en una de las páginas, creo que está por la página 300 y algo, del documento, es un librote grande, gruesote. Yo soy muy asiduo a la lectura. Allí yo leí dentro de las referencias que yo estaba sacando, así como está, decía presidente del Salvador, asesino de 32,000 personas en 1932, teósofo asesino. Entonces yo no sabía en ese momento, estamos hablando hace yo tenía como 19 años, yo ahorita tengo 61 años, más de 40 años de esa cosa. Cuando yo leí esto, yo me fui donde mi responsable era mi comandante, ¿verdad? Una persona muy versada en marxismo y en materialismo dialéctico. Él estuvo en Checoslovaquia, estuvo en la Unión Soviética, estuvo en China popular, creo que estuvo en Laos y en otros países, estuvo en muchos países, y él muy versado en todos estos temas. Llego yo y le digo, oye Lencho, era el seudónimo de Elba, oye Lencho, le digo, ¿qué es teosofía? Le digo. ¿Por qué? Me dijo, porque dentro de lo que estoy leyendo, de lo que me ha dado a estudiar, aquí aparece esta palabra. Ya se la subrayé y le dije, ¿qué es esto de teosofía? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que estudia la teosofía? Entonces él me dice, ¿qué es un teósofo? ¿Qué estudia la teosofía? Mira, me dijo, es una cosa bien rara, me dijo. Yo te voy a explicar así en pocas palabras más o menos qué es. Mira, me dijo, es una mezcla de teología, me dijo, que es el estudio de Dios, con filosofía, con psicología, me dijo. Es una mezcla bien rara, me dijo. Con psicología. La psicología, me dijo, es el estudio del alma, y la teología es el estudio de Dios. Entonces eso es una mezcla de esas dos cosas, me dijo. Pero es bien difícil que yo te lo pueda explicar. Mira, me dijo, no te metas en ese rollo porque es un rollo bien raro, me dijo. Mejor sigue estudiando marxismo-leninismo, que eso sí te va a ayudar bastante.
pues a ellos les convenía que yo me siguiera adoctrinando con respeto. Yo fui ideólogo del partido, entonces yo sabía muchísimo de todo lo que es la historia del movimiento marxista-leninista a nivel mundial, las fuerzas revolucionarias a través del movimiento histórico. Todo eso yo lo entendía, pero esto me dejó anonadado, pero se me penetró dentro de mi cerebro. Yo andaba esa pregunta constante: ¿qué es teosofía? ¿Qué es Yo seguía en mis trabajos filosóficos, pero yo seguía con aquella onda que era teosofía. Y les conté que un día, de pura casualidad, y quizás no pura casualidad, porque quizás yo siempre andaba buscando la respuesta a esta pregunta. Yo vengo a recoger un paquete aquí enfrente del local de la Logia Unida de Teósofos, y veo que decía Theosophy Hall. Eso fue como un jueves o miércoles, y vi un anuncio allá afuera, un anuncio grandote que decía reuniones el primer sábado del mes y reuniones los miércoles. Yo dije, en inglés y en español, y dije yo, este sábado es el primer sábado del mes, yo vengo. Y me vine y empecé yo mi onda, ¿verdad? Empecé a investigar de qué se trataba la teosofía, porque sí era una pregunta que yo andaba todo constantemente. Me encuentro con un compañero que ustedes en Guadalajara lo conocieron muy bien, Paquito, Francisco, ¿qué se llama? Bueno, Paquito, que ustedes lo conocieron, algunos de ustedes lo conocieron, y él fue el que me recibió aquí con otra compañera. Ellos estaban enfrente, y a partir de allí yo empiezo mi carrera de estudio de la teosofía. Me ha dado muchas respuestas a muchas preguntas de la vida, algo que yo pensaba que el ser humano, nosotros los seres humanos, no solo somos materia, sino que somos una mezcla de materia y espíritu. Y en el estudio de la teosofía yo he encontrado muchas respuestas a esto. Gracias. Roberto. Sí, bueno, para adherir un poco aquí algunas palabras que ya nos mencionó Ernesto sobre lo que hablaba entre líneas, ¿verdad? En la página 108, o sea, casi al final, voy a empezar de lo final al comienzo, un par de cosas nada más. ¿En la página de ese? La página 108, o sea, el penúltimo párrafo que leímos, ¿verdad? Y el anterior también, porque aquí, por ejemplo, claro, uno, al menos el estudiante de Sofía, con solo leer estas cosas, se da cuenta, ¿verdad?, de lo contradictorio que aparecen estas cosas que decían ellos, porque, por ejemplo, antes de donde dice mitiguemos el brillo, ¿verdad? Cuando dice los positivistas rechazamos todo problema inaccesible a la mente humana, ¿verdad? Uno ya se da cuenta a qué se refería inaccesible, porque el teósofo ahora sabe que no hay cosa inaccesible a la mente humana, ¿verdad? Pues de lo contrario, malgastaríamos nuestras fuerzas en la posible indagación de las causas primeras, que es lo que estudiamos aquí, ¿verdad? Y que Ernesto nos dio algunos términos y nombres, ¿verdad?, de cuáles son las causas primeras desde el punto de vista de la filosofía teosófica, ¿verdad? Por lo tanto, sigo leyendo, el positivismo da satisfactoria explicación del mundo y de los deberes del destino del hombre. ¿Qué contradictorio suena? Porque ¿cómo va a dar una explicación satisfactoria del mundo y de los deberes del destino del hombre si no se conoce a sí mismo, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos aquí? Entonces, por eso esto, de entrada, uno ve ahí todas las contrariedades que hay en todo lo que escribían estos letrados, señores. Pero con un poco de estudio de filosofía teosófica, uno no tiene que ser tan letrado para darse cuenta que aquí se habla de muchas contrariedades, ¿verdad? Ellos mismos hablaban de eso. Y, por ejemplo, en el siguiente párrafo, que claro, aquí ya aquí Blavatsky habla de este señor
mitiguemos el brillo de este programa anterior, ¿verdad? Con el juicio crítico del insigne Hari. Y ahí nos da otra, dice, ¿quién dice a este propósito? Lo anterior, ¿verdad? La filosofía positivista de Comte es, en último término, puramente negativa, por supuesto, ¿verdad? Pues afirma la inutilidad de perder el tiempo, ¿verdad? Qué interesante que diga inutilidad de perder el tiempo en indagar los inescrutables orígenes de las leyes de la naturaleza. Y es lo que estudiamos, ¿verdad? Claro. Es todo lo contrario a lo que dice ahí. Por ejemplo, si vemos en la declaración tan solo el tercer objetivo, ¿verdad? ¿Qué nos dice? La investigación de las leyes inexplicadas de la naturaleza y de los poderes psíquicos latentes en todo ser humano. Entonces, no, es interesante que Blavatsky haya dedicado todo esto a comienzos de Isis sin Velo, ¿verdad? Sobre estos escritos. Obviamente es porque tuvieron mucho auge en su tiempo y por eso Blavatsky escribió bastante, tanto sobre el espiritismo como sobre estos positivistas, ¿verdad? Como luego nos encontraremos otras cosas también de la ciencia, de científicos, de todos seres eruditos y diríamos sistemas que han sido creados, ¿verdad? Por alguna persona o varias, donde en realidad es todo lo contrario a lo que en realidad estudia un verdadero teósofo o un verdadero filósofo, diríamos, ¿verdad? Por eso aquí la idea de tal vez de entrar en estos asuntos a comienzos de Isis sin Velo nos lleve a ver cómo todas estas partes a veces, no, por lo menos yo no había estudiado tanto Isis sin Velo, pero aquí mencioné estos sistemas y estos seres eruditos que en realidad lo que decía no tenía ningún sentido desde el punto de vista de ahora del estudiante de la filosofía. No había congruencia, como dice Luis, claro. Un montón de incongruencias. Sí, sí. Y claro, ¿no? Y luego prosigue diciendo, por consiguiente, esta doctrina, los positivistas, se funda en la ignorancia de las causas y medios de las leyes en que forzosamente ha de permanecer el ser humano a pesar de las pruebas referentes al mundo espiritual. A pesar de las pruebas que tenían enfrente de ellos, ¿verdad? Del mundo espiritual, en pocas palabras, no querían ver, ¿verdad? Porque no. Y eso lo vemos todavía hasta la fecha, ¿no? Porque hay muchos seres que solamente el mundo es lo que su mente les retrata, ¿verdad? Y nada más. Pero bueno, es la fortuna de que tenemos estos escritos de estos seres, ¿no? A través de escritos de los maestros, a través de estos seres, para dar para despertar hasta cierto punto, ¿verdad? Cierta luz. Claro, muchísima luz, sí, ¿verdad? Muchísima luz. Mucha luz, que es precisamente aquí, tan solo con la idea de cuáles son los orígenes de las leyes de la naturaleza. Y aquí, en la teosofía, uno puede indagar cada palabra, cuáles orígenes de cuáles leyes y qué es naturaleza en la teosofía, ¿verdad? Porque la teosofía de la naturaleza no es todo lo verde, ¿verdad? Es lo natural en el universo. Y ahí le paro, ¿no? Porque ¿qué es realmente naturaleza? Y se habla de muchos puntos de vista de la naturaleza del ser humano. Se habla de lo superior, de lo inferior, de lo de la no forma y lo de la forma, lo que anima la forma, etcétera, etcétera. Entonces, la palabra, tan solo la palabra naturaleza, encierra muchísimas cosas en estos estudios. Es todo, gracias. Y ayer miramos una parte sí, ¿verdad? del significado de la naturaleza. Sí, porque el maestro nos dice, vamos a hablar del punto de vista científico y del punto de vista teosófico o místico. Adelante, Arturo. Sí, al estar revisando, al estar leyendo, no solamente la lectura de hoy, sino de anterior, con respecto a la filosofía, entre comillas, de Comte,
empieza uno a notar ciertas discordancias entre lo que ya conocemos ahora y entre lo que tenían como verdad en aquellos tiempos. Y no fue hasta que llegamos a esta parte de la página 107, que supongo son aserciones de la maestra Blavatsky, en el cual le da un nombre que le queda exactamente a eso, y es entonces cuando me cae el 20, porque al estar tratando de fundir ambas filosofías, no es posible. Entonces aquí lo que dice la maestra, dice, pasajes de estas paradójicas disertaciones. Paradójicas disertaciones. Entonces se da uno cuenta de que simplemente son esas. Y luego ya nos damos cuenta de la verdad de esto, porque bueno, en aquellos entonces pues solamente a base de sus estudios todavía muy posiblemente, bueno, para lo que sabemos ahora, ¿verdad? Muy rudimentarios de, por ejemplo, de las conclusiones a las cuales llegó este compadre llamado Comte, ahora se nos hacen así muy como que ya no tienen ningún sentido. No sé, ellos en aquel tiempo estuvieron posiblemente luchando contra muchas contradicciones, aparentes contradicciones y contradicciones reales en su explicación acerca de lo que es su exposición, su materia. Pero vamos a considerar que ellos no tuvieron el auxilio de mentes más elevadas, como lo tuvo, por ejemplo, el caso de la maestra, de la ayuda de seres, de maestros. Por ejemplo, el compadre Comte estaba solo, posiblemente, ¿verdad? Tratando de llenar su narrativa, y sin ninguna ayuda exterior ni nada. Él sacaba sus conjeturas personales y ahí las plasmaba. Pero vemos en el caso, por ejemplo, ya cuando llega la teosofía, que ya posiblemente fue eso ya más después, ¿verdad? De Comte, entonces ya vemos una filosofía bien estructurada, aunque no para muchos, pero para aquellos que le buscan, es una filosofía muy estructurada, lo que es presentada en la doctrina secreta y en demás libros. Entonces ya entendemos, y si nos adentramos como lo estamos haciendo, encontramos más afirmaciones que ya no son simplemente paradójicas acertaciones de lo que el compadre Comte hacía en aquel entonces. Entonces debemos de considerar eso, y que quedaron solamente ahí en eso se quedaron solamente en paradójicas disertaciones, porque nos imaginamos cómo viviríamos el día de hoy si estuviera el pensamiento tanto religioso como civil, estuviera dominado por el pensamiento de, por ejemplo, este compadre, que es solamente uno entre los muchos. Entonces estaríamos más, estaríamos en problemas, como lo estuvimos cuando aceptaron o cuando le dieron la luz verde al cristianismo, que tampoco nos ha llevado a ningún lado en realidad. Entonces, el tiempo pone a cada quien en su lugar. El tiempo puso en su lugar las acertaciones del maestro Comte, y el tiempo igualmente pone en su lugar exacto la filosofía que nos trajeron los grandes maestros a través de la maestra. Gracias. Va a ser ahora que viene José, voy a hablar un poquito de una de las cartas de los maestros. Una carta de los maestros, creo que es la 40 o la 41, y me hice recordar cuando dijiste que está sin ayuda este señor. En 1882 le comenzaron a hacer muchas calumnias a Madame Blavatsky. 1882. Y se hizo un estigma, algo así se llamaba la vaina que le hicieron, ¿verdad? Y el maestro Moria
le pidió a Sinet que escribiera que hiciera un bosquejo de una carta y que la distribuyera a un lado, a otro lugar, y que luego, que después que hiciera 100,000 o 10,000 copias, lo publicara en el periódico. El señor Sinet no lo hizo, y entonces en la carta le dice a Sinet: parece que no me puedo comunicar bien contigo, porque lo que te pedí era que hicieras el bosquejo. Le dice, porque si guardas, la frase que me llama la atención es la siguiente: porque si guardas el pañuelo limpio y solo tiras el pañuelo sucio, alguien más lo va a recoger. Entonces, hay veces que nosotros nos enfocamos en lo que no se ha podido lograr con la teosofía o algo, pero las cosas que podemos lograr con la teosofía, por eso hace el ejemplo del pañuelo limpio, que lo guarda, y el pañuelo sucio que lo tira. Porque muchas cosas nosotros guardamos en qué aspecto nos ha servido la teosofía. Y solo lo que no logramos es que a veces que lo publicamos, entre comillas, ¿verdad? Que lo publicamos. Y Madame Blavatsky en ese entonces parece que necesitaba, además de la ayuda de los maestros, porque él dijo, nosotros no podemos ayudar más en este momento. También, hasta que volví a leer la carta, ¿cómo? Digo, tal vez estoy leyendo mal. Pero es eso, o sea que siempre se necesita ayuda, además aún de los maestros, porque no sé, o sea, entender la mente de los maestros, porque dijo, nosotros no podemos ayudar más, y se le pidió al señor Sinet que hiciera un bosquejo de una carta de los puntos para poder esa crítica que le estaban haciendo, pero usa otra palabra más fuerte todavía. El engaño, pues, que le estaban haciendo, pero no exactamente la palabra, se me fue. Entonces, para que le pudieran ayudar a ella. Entonces, es ahí la palabra que vuelvo y repito. ¿Por qué guardar el pañuelo blanco y solo tirar eso? También tenemos que ver, ¿verdad?, la parte positiva que nos ha ayudado, por eso nos mantenemos acá. Solamente. ¿Algún otro comentario de los que están en el internet? Ya terminamos. No, si alguien más desea, podemos proseguir. Don Pedro, ¿algo más? O la señora Dulce, Joana, bienvenida. Hola, buenas noches. A mí me llamó la atención ya lo poquito que alcancé a escuchar, cuando dice que aquí se niega por medio de esos positivistas que se propusieron acabar con el espiritismo y que su táctica consistía en ridiculizar el espiritismo fenoménico. Sin embargo, dice que este espiritismo fenoménico dice que proporciona pruebas de la supervivencia del alma. Entonces, lo que es el positivismo, trataba de atacar esto. Sin embargo, pues, la filosofía teosófica no niega los hechos comprobados en las sesiones espiritistas. Sin embargo, los explica de modo totalmente antitético al de los espiritistas, porque aquí es la ciencia oculta. Son las leyes que gobiernan su naturaleza, constitución, poder y la función de la materia astral y del hombre astral. Sería todo a grandes rasgos. Gracias. Gracias a ti, Dulce. Dulce. Está bien. ¿Era Dulce o Giselle? Gracias. Giselle. Sí, te reconoció la voz, Roberto. Gracias. Entonces, si no tienen algún otro comentario, cerramos la reunión, sobre todo si agradeciendo a todos los participantes y especial a Ernesto. Bueno, a todos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.